Bueno, tenemos el último ejercicio que lo va a conducir Marco Chu. Marco nos va a colaborar con la retroalimentación, conducir la retroalimentación de parte de todos los participantes. Un poco también enfocarse en los propósitos del próximo taller, ¿verdad? Y a la vez también, en nombre de todos los socios, Marco se va a encargar de hacer el cierre. Sí, bueno, ha cambiado a menudo el mandato para esta última parte, pero sí quiero, por favor, pedir a todos los participantes, especialmente los delegados de los países, mucha atención en esta última parte. Es realmente el último ejercicio, y también mucha atención a mis colegas Jacinto y Leslie, que continuarán haciendo el ejercicio práctico ya de definir agenda, ajustar agenda y manejar el evento que viene en Panamá. Sí, hay un poquito de diferencia en cuanto a lo que dice la agenda ahorita. Vamos a hacer básicamente dos cosas nada más en esta última parte. La primera es recoger ideas de ustedes sobre reflexiones que tienen después de estos 2 días de trabajo. ¿Qué reflexiones a ustedes les sugiere toda esta información que han recibido? Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa que vamos a hacer es compartir algunas ideas que Franz las adelantó ya sobre lo que podría ser el contenido del taller que va a hacerse a continuación de este en Panamá en más o menos un mes. Entonces, habiendo dicho esto, quiero pedir por favor, y también si me ayudan ahí los colegas con micrófonos, básicamente sus reflexiones iniciales en este momento sobre qué les sugiere todo lo que hemos hablado acá. Yo sé que van a necesitar un poquito de calentamiento para eso, así que simplemente voy a iniciar con un par de ideas sobre lo que hemos estado escuchando acá. Primera cosa, hemos visto el vínculo que debería haber entre el desarrollo de estrategias nacionales RED y el financiamiento para RED, por doble vía. Por un lado, que estas estrategias establezcan claramente la forma en la que se podría usar este financiamiento para financiar las actividades y reducir deforestación, y por la otra vía, también la necesidad de que estas estrategias contemplen desde el inicio un plan financiero, que sean muy cuidadosas en definir cuál podría ser un plan financiero, cuál es el caso económico, cómo levantar la información que necesita el país para poder tener claridad sobre cómo funcionar en adelante. Luego hemos visto una gran cantidad de opciones que están ahí afuera y que están actuando de momento de una manera un poco descoordinada, si ustedes quieren, pero también producto muy claro de una fase en la que estamos en desarrollo de red, ¿no? Entonces, a medida que se van aclarando las cosas, los países tienen que estar pendientes de qué significa eso en la práctica en su país, quién tiene que tomar acción y qué tipo de acción la tiene que tomar. Entonces, todo esto está en discusión en este momento sobre la mesa. Y el día de hoy hemos visto también algunas opciones adicionales, detalles adicionales sobre cómo funcionaría un potencial mercado de carbono, cuáles son posibles fuentes de financiamiento para un mercado, cómo funcionaría. Hemos visto presentaciones fantásticas que nos dan una idea de cómo funciona ese mercado y cuáles son algunas precondiciones que se requieren para que pueda haber tal mercado y para que los países puedan participar. Y finalmente también algunas ideas sobre cuáles son los puntos clave que atraen al sector privado a participar. Por ahí hemos estado escuchando entonces temas sobre este lado. Entonces ahora quiero dar la oportunidad a ustedes para que nos dejen saber cuáles son las reflexiones que tienen después de haber escuchado durante 2 días estas charlas, y seguramente cada uno está pensando un poco qué significa esto en el país, qué podemos hacer ahora, a qué cosa le tenemos que poner atención, cómo continuamos. Entonces, con eso, simplemente queda abierta la oportunidad para que nos dejen saber un poco cuáles son esas ideas. Sin desesperarse por levantar la mano, por supuesto. Va a haber espacio para todos, así que... Ya hay una mano levantada, ya es progreso, y de a poco van a ir habiendo otras. Así que bueno, entonces empezamos por acá. Sí. Bueno, quizás sería bueno una opinión sobre todo el contenido, y en eso me voy a enfocar.
El contenido de todo el taller me parece a mí amplio, comprensivo, ¿verdad? Que hace un resumen histórico de los avances y de los retos que todavía tiene Red para conseguir financiamiento. Hemos visto herramientas, hemos visto opciones de mercado, hemos visto lo complejo que es el mercado, ¿verdad? También se ha visto, dijéramos, cómo todos estamos trabajando y que el mercado ofrece muchas opciones de financiamiento. Tal vez los países no vemos todo lo que presentó NIC, ¿verdad? Toda esa gran oferta, ¿verdad? Sino que nos centramos más en las ofertas de los bancos multilaterales, porque son los que, digamos, hablan más con los países. Pero creo que la región con este ejercicio debe tener más claro hacia dónde se encamina, ¿verdad? Muy, muy importante ha sido, sin quitarle valor a lo demás, los aspectos legales, ¿verdad? O sea, al final todo lo va a amarrar un abogado, y allí las cosas ya no se vuelve poesía, sino que se vuelve obligación contractual, o sea, y eso es importante, ¿verdad? Porque no nos podemos enamorar de un proceso porque es bonito, sino que porque nos han explicado los financieros que debe ser viable. La rentabilidad es el principal driver de los que están poniendo plata en esto de Red. Por lo tanto, como países debemos de hacer proyectos Red rentables, ¿verdad? Serios, técnicamente bien estructurados, con metodologías que no nos la vende alguien que va pasando, ¿verdad? O sea, no nos la puede vender el amigo del funcionario porque no vamos a calificar en ningún estándar cuando lleguemos a demostrar que somos los dueños de esos créditos o quién es el dueño de esos créditos, que hay una metodología que permite pasar due diligence, que al final pues puede resultar muy caro que un comprador potencial diga, mire, pero le falta esto, ¿verdad? Entonces yo creo que mi expectativa sería que diéramos desde la perspectiva no de un experto, sino que de alguien que trata de entender este mundo. El taller da para mucho, ¿verdad? Y cada quien deberá profundizar en el tema que más relevante, de acuerdo al proceso y al momento que esté viviendo. Así que gracias a todos los participantes, y yo comienzo por ahí, ¿verdad? Dejo ya a los expertos hablar. Muchas gracias. Gracias, excelente. Gracias por recordar un punto que no lo mencioné, pero que definitivamente es muy importante, la parte contractual. En todos los procesos que estamos analizando o que hemos analizado durante estos días, generalmente va a haber de por medio un contrato. Entonces es un punto muy importante. Y el otro punto que quiero resaltar también sobre lo que acaba de decir el colega es justamente el tema de cuál es información adicional que podrían requerir, porque ustedes se van a ir de vuelta a casa con una serie de presentaciones, pero quizá esas presentaciones tampoco son suficientes para llegar a los detalles de algunos de los puntos discutidos acá. Entonces puede ser interesante que dejen saber a los organizadores de estos eventos qué información adicional podría ser útil para ustedes para profundizar en los temas. ¿Ok? ¿Alguien más? Sí, por favor, adelante. César Rodríguez, de República Dominicana. Dar las gracias por la invitación de participar en este taller de expertos. La verdad que con mi poco conocimiento al día de hoy me parece muy complicado. Red. Y la pregunta es ahora, ¿qué no es red? Porque por el conocimiento que tengo, todo es red. Y eso dificultará mucho más el entendimiento. Pero mi preocupación va en la no inclusión del tema biodiversidad. Acá, o sea, acá se detalló muy poco lo que podía ser la biodiversidad. Y desde mi punto de vista, eso es algo importante y de tomar en cuenta. O sea, no es solamente aumentar la cobertura vegetal. O sea, yo salgo de acá y digo, bueno, ¿qué es el negocio de carbono? ¿Qué voy a sembrar mañana?
si estoy dentro del negocio a sembrar eucaliptus, o sea, ese no sería el parecer desde mi óptica. Entonces tenemos que ver qué es lo que queremos hacer, de conservar lo que tenemos y cómo aumentar y mejorar la cobertura vegetal en cada uno de nuestros países. Entonces, yo veo los conflictos ya, precisamente, desde mi territorio, en plantaciones forestales con los conservacionistas. Entonces, como sugerencia es tomar en cuenta la calidad de los bosques. Se habló mucho del paisaje, sí, pero quizás ahí estaba incluida el concepto de biodiversidad. Gracias. Voy a aprovechar igual de estos comentarios para hacer comentarios y añadiduras adicionales. Primero, sí, es lamentable que, sí, pero es verdad, yo sabía que iba a ser inevitable salir con una conclusión de que el panorama es demasiado complejo. Y un poco lo habíamos advertido un poco, en efecto, es complicado. Yo no creo que sea más complicado que otros esquemas que están por ahí afuera y que con los cuales los países tienen que trabajar. Pero, en efecto, tiene su complicación y hay que trabajar en el contexto de esa dificultad de complicación. Y otra vez, a medida que se van definiendo cosas, los países tienen que estar atentos a ver cuáles son esos detalles y empezar a manejarlos. Sobre el segundo punto de biodiversidad, hay algo muy importante acá, que claro, no fue objeto de discusión en este taller, pero que tiene que ser considerado justamente para poder llevar estos mensajes a los países. El tema de incluir biodiversidad o cómo incluir biodiversidad o cómo no entrar solamente en un esquema que favorece el mercado ha sido objeto de mucho debate en la Convención de Cambio Climático durante mucho tiempo, y al final uno de los resultados de esa discusión es la creación de una salvaguarda ambiental frente a las actividades REDD, que justamente lo que hace es especificar que los países deberían evitar, en cualquier caso, cuando están implementando actividades REDD, reemplazar bosques nativos por plantaciones forestales. Y esta, entre otras, era una de las medidas que se tomaba justamente para evitar que se promovieran actividades que simplemente buscan capturar carbono en plantaciones forestales, por ejemplo, y peor aún, reemplazando bosque nativo por plantaciones. Ahora, el tema de la biodiversidad se lo reconoció como un co-beneficio de REDD, es decir, las actividades de REDD van a traer como un beneficio adicional el mantenimiento de la biodiversidad. ¿Por qué? Por varias razones. Una de esas es que lo que se está buscando es reducir deforestación, básicamente reducir la conversión de uso del suelo. Entonces sí hay un valor en esto, un valor implícito en temas de conservación. Pero también es posible el mantenimiento de los contenidos de carbono, y eso es mantenimiento del bosque nativo. Entonces hay implícitas algunas relaciones con la biodiversidad, pero desafortunadamente el resultado final de las negociaciones no llevaron a poner al tema biodiversidad como algo que en la práctica, por ejemplo, significa algo en función del pago por desempeño. Lo único que llegó es a simplemente verificar, y el país tendría que responder por no estar amenazando ni afectando a la biodiversidad al implementar actividades REDD. Solo llegó hasta ahí, pero bueno, es una relación interesante y por supuesto hay que manejarlo de esa manera. Vi dos manos más, eso ya es bueno, así vamos avanzando. Empezamos por acá. Sí, tal vez una reflexión al respecto de estos temas que hemos estado abordando es que, bueno, con respecto a qué vamos a entender por red, yo creo que eso es principalmente uno de los desafíos, ¿verdad? Porque está la definición de la convención que al final resulta un poco amplia cuando le pones el plus y le agregas todo lo que implica, ¿verdad? Entonces habrá que conceptualizarlo. Pero creo que entonces el desafío de eso es promover que los gobiernos nacionales definan sus programas nacionales de reducción de emisiones. Entonces ahí ya va a estar claro. Va a haber una discusión interna de país, qué, cómo, pero al tenerlo claro ya lo vas a poder defender. Y ese creo que sería uno de los principales issues, ¿vale? En la construcción de tus estrategias, definir qué en tu país vas a definir como una actividad red para tu programa nacional. Y después lo vas a ir a defender con el donante que sea o con el comprador que sea.
tenemos que entender, otra condición es que la situación internacional es muy desventajosa para los países que quieren implementar red, ¿verdad? Estamos con una condición de que no hay un compromiso de los países desarrollados de reducción de emisiones, entonces los mercados están deprimidos. Entonces ahorita de hablar de precio, si vos querés vender tenés problemas, pues, porque el precio está deprimido, ¿verdad? Está bajo. También estamos viendo que las condiciones legales para la firma de los contratos están dictadas fundamentalmente por los compradores. Entonces también vas como en desventaja como país nacional, ¿verdad? Como país, perdón, ¿verdad? Entonces, hay iniciativas como el Fondo de Carbono que antes están pidiendo que empeces a desarrollar tus programas nacionales y que empeces a pensar en un precio. Ya hay un precio predefinido que se está hablando de $5, pero eso los países no necesariamente estamos claros de que realmente eso nos va a costar a nosotros cada reducción, si la estamos vendiendo barata, si la estamos vendiendo cara, si después nos vamos a arrepentir de vender a ese precio, ¿verdad? Entonces yo creo que en lo que esas cosas se van definiendo en el contexto internacional, nosotros nos vamos preparando. Algo fundamental es entrarle a la definición de los costos de generar estas reducciones a nivel de cada país. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar la oportunidad de con elementos poder negociar ante los potenciales donantes y compradores, ¿verdad? Entonces eso diría yo que es un issue. Una vez definidas qué actividades, que sería tal vez lo inicial, vas a poner en tu programa nacional, ¿cuánto te cuesta? En términos de poderlas implementar y generar esas reducciones verificadas, ¿verdad? Muchas gracias. Había otra mano levantada. Y ahí solamente, mientras llega el micrófono allá, enfatizar en un hecho, ¿no? Sí, es verdad, esta información tiene que ser distribuida y ampliada en un grupo más amplio de actores a nivel de los países. Todavía vemos este problema de que la información sigue quedándose generalmente en los puntos focales o en las entidades que actúan como puntos focales sobre esta discusión, que definitivamente va más allá del punto focal. Entonces, hay una tarea interna dentro del país que se tiene que hacer, que consiste en ampliar esta información al resto de sectores, para empezar, y quizá eso va a dar la oportunidad un poco de que, bueno, perfecto, tengamos un entendimiento de qué cosa es red y qué cosa no es red, porque evidentemente, como esa información no es ampliamente comunicada a otros sectores, nos encontramos con desafíos y con malos entendidos sobre qué sí puede ser o qué no puede ser. Y eso va a dificultar mucho el diálogo interno a nivel de país que se tiene que hacer. Ok, adelante. Bueno, quería agregar un par de comentarios. Primero, o sea, lo he mencionado varias veces, a mí este tipo de talleres me parecen muy importantes para compartir experiencias, ¿no? O sea, ver nuevamente qué están haciendo los colegas, los países, y para tratar de ayudar a los países a avanzar. O sea, si los países tienen interés, digamos, en avanzar más, de una forma más expedita en estos procesos. Por lo que se ha dado en la discusión, digamos, yo siempre sugiero en casi todos los talleres comenzar con la parte de uniformizar, o sea, los conceptos, repasar el alcance de red, porque, digamos, al menos yo sí creo que red está bien definido en la convención. O sea, y dice qué es, o sea, qué se puede hacer, te da un marco de trabajo. El tema es que, digamos, cuando uno comienza a leer, y sobre todo, digamos, cuando está comenzando en este proceso, o sea, y reconozco que no es un tema fácil de entender, como muchos de los temas de la convención, se puede ir desviando. O sea, de hecho, el tema, la confusión del PLUS siempre ha existido, digamos, de verlo como biodiversidad, cuando, digamos, el concepto es claro que también en incremento en los stocks y en los reservorios de carbono, ¿no? Una forma de hacerlo es manejo sostenible. Menciona ahí, incluso está la discusión si es manejo sostenible de bosque o manejo sustentable, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en todo caso, para mí el concepto está, digamos, bien definido. Creo que es importante, y lo mencioné anteriormente, el tema de coordinación, porque si se dan cuenta, en un taller con pocas personas, o sea, si hacemos una encuesta sobre cómo ven algunos temas, la opinión que tienen, cómo los entienden, etcétera, etcétera, seguramente van a salir muchísimas opiniones.
Y es lo que se está dando, digamos, dentro de los países, y no solo a nivel de los gobiernos, o sea, se da a nivel de los donantes, se da a nivel de las ONGs, o sea, etcétera, etcétera. O sea, la cantidad de gente que participa en estos temas es mucha, y eso es bueno, digamos, en mi opinión es bueno. Sin embargo, sí hay un tema de comunicación, de claridad de qué es lo que hay que hacer. Y digamos, en el taller que está pendiente, ojalá, digamos, pueda tomarse la discusión. Seguramente no se va a salir con una conclusión, o sea, seguramente mucha gente sale con más dudas que respuestas, pero es parte del proceso, ¿no? O sea, y conforme uno va avanzando en esos temas, o sea, va teniendo, digamos, un poco más claridad sobre cómo puede orientarlos, y eso definitivamente ayuda a que los países avancen de forma más rápida. Yo pongo el ejemplo de Guatemala, y la gente que está aquí no me dejará mentir. Hace 9 meses que el país comenzó un ejercicio de preparar la propuesta del ERP para el Fondo del Carbón. O sea, estoy seguro que cuando se comenzó la discusión, o sea, la mayor parte no teníamos ni idea de qué era lo que había que trabajar, proponer. Sin embargo, en un ejercicio de estar todo un grupo, digamos, compenetrado en tratar de entender qué era exactamente lo que se estaba requiriendo, finalmente se terminó, digamos, y pasó el proceso de revisión, y ahora está ahí la propuesta ingresada. Digamos, y eso se logra nuevamente mediante procesos continuos, que la gente que está participando mantenga esa participación, porque un problema que se da también es el tema de rotación de gente, ¿no? O sea, hay gente que participa en algunos talleres, pero luego viene y se desaparece y luego vuelve a aparecer, y eso definitivamente es sumamente complicado, y esos temas van evolucionando, y es necesario, digamos, mantener esa inercia en el proceso de aprendizaje, porque eso entonces le permite a uno ir entendiendo y teniendo un poco más claridad en la ruta. Hace un año aproximadamente hubo un taller que también organizó el Programa Regional de Cambio Climático en el tema de salvaguardas, y mi sugerencia fue: hay que hablar entre los diferentes, en este caso, digamos, es un consorcio y hay diferentes actores que están viendo diferentes temas. O sea, igual dentro de los mismos programas, digamos, hay separación de roles, y bueno, digamos, hay diferentes expertices, y hay eso de alguna forma, digamos, responde porque diferentes organizaciones están viendo diferentes temas. Pero en este tema de red, yo lo decía, no podemos estar trabajando salvaguardas por aquí, MRV por allá iniciativas piloto, porque eso es lo que, digamos, no permite que el tema avance. Entonces, en el mismo taller yo hice la observación: es necesario continuar con un proceso de coordinación, pero, o sea, hasta ahí quedó. O sea, y no es una crítica, sino es más bien, lo digo porque termina este taller, seguramente hacemos el otro, y ahí luego cada quien sigue nuevamente en su agenda de trabajo, ¿no? Entonces, volvemos a caer en la misma inercia, descoordinación a lo interno de los países, y sí creo que es importante, digamos, que alguien en un país tome el liderazgo y decir: bueno, yo me voy a encargar de estar orientando a la gente, llamándolos, coordinando, etcétera, etcétera, porque eso permite nuevamente que los temas puedan avanzar. Por último, y para, digamos, retomar lo que el objetivo del taller, que era ver cómo se articula el tema de financiamiento. O sea, así como ocurre con los otros temas en la parte de red, aquí igual es importante buscar ese vínculo, ¿no? O sea, no hay, digamos, no tiene por qué haber antagonismo ni competencia entre financiamiento público, bilateral o privado. O sea, al final tiene que haber una sinergia entre todos, y es lo que va a permitir a los países poder avanzar. Por suerte, a nivel de financiamiento privado, por ejemplo, ya hay algunos requerimientos, por ejemplo, de participantes de mercado voluntario, que están pidiendo que las acciones que están promoviendo a través de proyectos piloto, por ejemplo, o de iniciativas a nivel de regiones o subnacional, estén alineadas con estrategias nacionales. O sea, eso va a ayudar a evitar, digamos, uno de los temas por los cuales el RED ha sido más cuestionado en términos de garantizar integridad ambiental, ¿no? O sea, lograr que no haya doble contabilidad, lograr asegurar que no vaya a haber reversión en las emisiones, etcétera, etcétera. Entonces, es algo en lo que también, digamos, no hay que perder de vista, y que bueno, digamos, que hay actores que participan en esos diferentes tipos de financiamiento para lograr armonizar los mismos.
Gracias, Omar. Tocaste varios puntos, sin embargo, uno es relevante en la transición hacia el próximo taller y es el primero, es este de que nunca está por demás iniciar el evento con un repaso sobre cuáles son los conceptos, etcétera, ¿no? Entonces, un repaso inicial siempre sobre el tema no está por demás y además en este evento entiendo que hubo el interés especial de involucrar a actores que normalmente no están involucrados en esta discusión, incluyendo los actores que están en el sector financiero de los países, ministerios de finanzas y demás. A ellos no les podemos empezar a hablar de esto como si ya hubieran participado de toda la discusión, que los puntos focales ante la convención y demás ya lo hicieron, ¿verdad? Entonces es un punto interesante para el próximo taller. Sí, tenemos 2 intervenciones más por ahora. Sí. Adelante. Sí, gracias, Marco. Bueno, en realidad este taller para mí ha sido de gran experiencia porque he visto temas variados, he aprendido mucho, es mucha información que hay que todavía digerir, pero quisiera resaltar algunos puntos quizás que me han llamado la atención y que quizás puedan aportar algunas ideas para el próximo taller también. Lo primero que quisiera decir es que un comentario hacia el enfoque que Guatemala ha hecho, ¿no? Me llama mucho la atención porque es bastante ambicioso, ¿no? Porque no solamente se centra en reducir la deforestación, sino que incluye la degradación. Entonces eso, y no solamente eso, sino que incluye también el acrecentamiento de los stocks de carbono a través de la reforestación, lo cual es un reto grande y que como fortaleza veo ese enfoque que lleva un elemento de integración del paisaje, ¿no? Que es lo que REDD al final debe ser, porque no podemos solamente pensar en los bosques naturales y resulta que los drivers de la deforestación están fuera del bosque, no dentro del bosque. Entonces allí tiene que haber una integración del paisaje dentro y fuera del bosque, por ese lado. Y esto lo menciono porque pongo en contexto lo que estamos haciendo en Panamá, por ejemplo. Estamos ahora mismo en el proceso de consulta para construir la estrategia nacional REDD y tenemos que decidir precisamente si nos vamos a enfocar solamente en reducir deforestación o si vamos a incluir la degradación o si también vamos a ir más allá como lo ha hecho Guatemala. Son puntos de discusión que tenemos que definir. Por otro lado, un poco lo que mencionaba acá Omar, creo que también debemos pensar en vincular las plataformas regionales existentes, ¿no? Porque esto puede ayudar mucho a armonizar, ¿verdad? Enfoques regionales. Entonces yo creo que llamo la atención sobre involucrar o vincular más las plataformas regionales. ¿Cuáles plataformas? Por ejemplo, la SICA, CCAD, por mencionar aquí en la región, u otras que existan a nivel de Sudamérica, de tal forma que estas plataformas también puedan aportar al proceso. También quizás algunos puntos que voy a recalcar y que ya se dijo aquí es fortalecer más la coordinación entre los organismos financieros, ¿no? Porque muchas veces los equipos nacionales pues no tienen mucho personal, hay que lidiar con diferentes sistemas administrativos, entonces yo creo que la coordinación entre los organismos financieros ayudaría mucho a los países a avanzar, ¿no? Y también eso va de la mano con la simplificación de los procedimientos, ¿no? Creo que eso es importante porque cuando nosotros vimos la explicación de la metodología o el marco metodológico del ERPA, o sea, al final ya las neuronas mías estaban pues explotando, ¿no? O sea, realmente es algo, lo vi tan complicado que realmente pues habría que ver cómo esto se simplifica porque realmente es un reto, ¿no? Por otro lado también rescato de lo que planteaba Franca sobre promover alianzas del sector público-privado, ¿no? Creo que eso también es un aspecto importante que tenemos que poner atención en los países, ¿no? De tal forma de que podamos primero generar experiencias a nivel local y segundo, bueno, que las empresas privadas efectivamente otras puedan ver cómo pueden participar. Y esto también tendría que ver con el mercado doméstico que ya se habló, que creo que también estas plataformas regionales pueden ayudar, por ejemplo, al tema de los mercados domésticos. Y en el caso de Panamá, nosotros
estamos pensando en justamente ir hacia allá, ya que tenemos un proyecto piloto en el Canal de Panamá con la GIZ y la autoridad del canal, y también pensamos involucrar a la línea aérea nuestra, Copa Airlines, en esto. Entonces, aquí aprovecho para sugerir también que en el próximo taller podamos incluir justamente a la empresa privada, ¿no? De tal forma que ellos ya puedan ir escuchando sobre esto, puedan ir viendo pues cómo o de qué forma ellos pueden participar, ¿no? Y creo que sería una buena oportunidad en Panamá aprovechar, ver qué piensan ellos de esto, si para ellos es viable, es atractivo, y lograr pues alguna posición de ellos, ¿no? Así que esto es lo que por el momento, bueno, y quizás lo último, o sea, también sería el tema de internalizar el marco de Varsovia, ¿no? en los equipos de trabajo de red de los países, porque, o sea, hablamos del marco de Varsovia, pero esto es algo reciente también, o sea, no todos dominamos exactamente este tema del marco de Varsovia, y creo que con esto del marco de Varsovia ya cerramos prácticamente red, o sea, ya tiene su metodología, está lista para implementarse. Entonces, el marco de Varsovia es algo que tenemos que manejar y tener bien claro, ¿no? Para poder en los países pues ir avanzando en este tema de red. Gracias. Excelente, gracias Carlos. Hay dos sugerencias adicionales que Carlos está planteando para el próximo taller. La segunda me voy a referir un poquito porque dentro de poco empezamos ahora sí con el último ejercicio, que es mirando un poco hacia el siguiente taller, pero el segundo punto está considerado un poquito. Jason había pedido la palabra, entonces vamos adelante con Jason. Bueno, brevemente quisiera decir gracias. Creo que todos han viajado de distancias muy largas para estar aquí, para compartir su conocimiento o para aprender. Entonces, muchas gracias a todos. Además a los gobiernos, gracias por los comentarios. Para ustedes, ¿no? Y el próximo también. Entonces, muchas gracias. Quisiéramos mejorarlo, que es el más útil como posible, ¿no? Y tercer, gracias a la gente más ocupada, que es las tractores. Gracias. No es posible sin ustedes, ¿no? Entonces, gracias por todo. Bueno. Gracias, Jason. Quiero saber si es que alguien más quiere aportar con una reflexión final. De lo contrario, vamos a ir pasando ya a la última parte del ejercicio, que es una mirada hacia Panamá. Tengo una intervención entonces entre las reflexiones finales y si nadie más levanta la mano, entonces significa que es la última. Ok, entonces cerramos esta parte con Leandro. Muchas gracias. Bueno, yo quería hacer un comentario referente sobre todo al tema de la OSERPA, pero por ahí no es exclusivamente a la OSERPA, pero sí en las últimas reuniones en el FCPF muchos países pidieron capacitación sobre el tema, digamos. Lo que se ve es que hay poca capacidad en los países para entender qué es lo que implica cada uno de los temas legales. Estuvieron muy buenas las presentaciones de hoy, pero digamos, obviamente no alcanza solamente con escuchar, digamos, tendríamos que tenerlos trabajando en nuestros países a los que presentaron, pero bueno, o sea, la idea sí es, creo que es importante resaltar que muchos países están pidiendo capacitaciones en este tema porque va a ayudar a entender y hacer entender a los funcionarios políticos de qué es lo que se tiene que firmar y cuáles son las condiciones y, digamos, de qué se trata todo esto, sobre todo la parte legal, ¿no? Que es el tema por ahí que todavía está más flojo. La parte, digamos, técnica del sistema de monitoreo, incluso de salvaguardas, ha habido muchos avances. Y bueno, en ese sentido me parece que podría ser interesante, digamos, lo que mencionaba el colega del BID, que hubiera, digamos, alguna especie de taller, pero que sea también continuado con actividades en los países, ¿no? Que no sea un taller que uno llega hasta 2 días, escucha, y por ahí uno trata de entender muchas cosas, pero es difícil de aplicarlo, de llevarlo a la práctica, ni siquiera, digamos, para entender, digamos, cuáles son
las implicancias de algunas cosas. Lo que por ahí sería bueno es ver de cómo establecer un programa de capacitación a la manera un poco de lo que está haciendo el PENUMA con el Red Academy, en el sentido de que sea algo más programático, y tal vez esta serie de talleres pueden ser más o menos lo mismo, pero que sí haya un seguimiento, digamos, en el tiempo de una gente que se va capacitando y que va digamos, ser parte del país o va a poder apoyar en las decisiones y en la información a los gobiernos. Así que gracias. Excelente, Leandro. Muy bien, entonces ver la posibilidad de estructurar un poco mejor un programa de capacitación que sí, no se quede otra vez en un grupo pequeño en cada país, sino que se pueda difundir más allá. No manos para reflexiones, así que ahora paso a cumplir el último rol que se me ha pedido, que es un poco actuar como puente entre este evento y el de Panamá. Y para eso lo único que vamos a hacer es que voy a mencionar un poco lo que hemos estado escuchando sobre lo que podría ser el contenido general del próximo taller y quedaría por ajustarse. Lo voy a mencionar ahora y por eso mi especial pedido aquí a los responsables de la organización para ver esto, y luego si es que hay alguna sugerencia puntual de ustedes sobre lo que se podría hacer en el próximo taller, aparte de lo que ya se mencionó y lo que hemos tomado nota, por favor nos lo indican. Estamos pensando que hay tres, podríamos decir, grandes temas o tres bloques de cosas que se pueden hacer en el siguiente taller. El primero tiene que ver con un poco lo que estaba diciendo Carlos, tomar el tiempo para hacer un análisis de cuáles son las decisiones que están relacionadas con el financiamiento en el contexto de la Convención de Cambio Climático, y esto hacer en dos niveles. Uno, entender cuáles son las implicaciones de lo que ya se decidió. Tal cual lo dijo Carlos, un paquete de decisiones muy grande resuelto en Varsovia tiene ya implicaciones puntuales, como hemos visto, para los países. Entonces, hacer un repaso de qué significa esto en la práctica para mí como país sobre ese grupo de decisiones. Y la segunda es identificar elementos de decisiones respecto a red que están todavía pendientes. Y esto, entiendo yo, tiene el ánimo de mirar hacia la siguiente COP, y entiendo también que habría flexibilidad a que no sea exclusivamente al tema financiero sobre las decisiones de red. Como dijo Carlos, gran parte de las cosas sobre red se han ido cerrando ya en el contexto de la negociación, pero hay un par de temas todavía pendientes. Entonces, salió la idea de que cuando se revisan estas decisiones, se tome un tiempo para identificar cuáles están todavía abiertas, cuáles están pendientes en relación a red, pero entiendo yo que hay la predisposición del equipo organizador de que se vean cosas que están pendientes incluso más allá de red o del financiamiento para red, posiblemente con la mirada a la discusión general sobre financiamiento que se hace en la convención. ¿Okay? Una cosa es la discusión sobre financiamiento para red, otra cosa es la discusión de financiamiento general, la discusión general sobre financiamiento que se hace en la convención. Ese es el primer bloque o el primer gran capítulo de lo que podría ser el evento en Panamá. El segundo sería identificar de una... No, perdón, a ver, estoy confundiendo aquí dos cosas. El segundo elemento del grupo de decisiones es ver qué está abierto en general específico para red. ¿Qué temas de decisión están abiertos para red que necesitan una decisión en Lima? Ese es el segundo. El siguiente sí es más general. ¿Qué otros temas de discusión de la COP son relevantes para la reunión que se viene en Lima? Ese es el segundo bloque, un poco más allá de red, y aquí viene todo lo que acabé de decir. La predisposición del equipo organizador de abrir el debate un poco más allá del tema de financiamiento y del tema de red, sino de simplemente, como grupo de países, tomar nota de cuáles son decisiones estratégicas que se esperan tomar en Perú en la próxima COP. Ese sería el segundo. Y el tercero tiene que ver un poco con lo que dijo también Leandro y lo que dijo también Carlos, y es revisar más a detalle cosas como, por ejemplo, cuáles son las modalidades para pago por resultados que está definiendo el Fondo Carbono o el ERPA. Entonces,
aquí mismo acaban de mencionar ya dos, ¿no? Entonces, uno, las modalidades para pago por resultados del Fondo Carbono y lo que significa el ERPA, tomarse el tiempo para analizar y ver en la práctica cómo, qué significa esto en el país. Esos son los tres grandes bloques de cosas que hemos previsto, y a esto podemos añadir algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, esta idea de invitar a actores del sector financiero, del sector privado a esta discusión, y obviamente si es que eso es aceptable por el grupo organizador, evidentemente habrá que tomar nota también de lo que eso significaría en la práctica ya en el desarrollo de la agenda y demás, ¿no? El tema de aviación tuvo mucho eco, lo mencionó ayer Leslie en la mañana y luego apareció varias veces en distintas presentaciones, al punto que llegó como una sugerencia incluso para ver como un área del sector privado que podría ser interesante. Internalizar el marco de Varsovia creo que cabe dentro de lo que es el primer grupo de cosas, y ahí tal vez algo a consultar, no sé si van a haber consultas adicionales, pero internalizar el marco de Varsovia en relación a el financiamiento, supongo yo, ¿no? O internalizar el marco de Varsovia en general, porque el financiamiento es una de las cosas que se definieron allá. Sobre el tema de metodologías para MRV y demás, hay otro grupo de decisiones que también se decidieron y que en efecto también necesitan ser analizadas y se necesita ver muy bien lo que significa para el país. ¿Ok? Esas son las ideas que tenemos por ahora para estructurar el siguiente taller. No sé si es que alguien, puede ser del equipo organizador o puede ser de los países, tiene alguna sugerencia puntual de algo que les gustaría ver o algo que no les gustaría ver en el taller de Panamá. Sí, Leslie. Thank you. Thanks for the input and the feedback and suggestions. And I think we have sort of a working list of things that we could support for the second workshop. And I just want to reiterate this is for the countries and what can help them. So we really need your input on that. So the only thing I would add, and this, you know, while the next workshop is just a 2-day workshop, it's in the next month, there may be some opportunity to use some of the time to be more training oriented, more hands-on, like you suggested, especially if ERPA is something that, you know, a number of countries have interest in. There's a way to demystify that, to get those interested to the point where when they hear Tiago talk about those details, they say, oh yeah, I know where that fits in, oh yeah. So while you're not going to learn to negotiate all terms of an ERPA in a half a day, they can be demystified. They probably can't be simplified that much, but they can be demystified because there really are main components that you as the economic decision maker for your country need to know and to be able to negotiate. And then there's things that your lawyer, like a Tiago, knows how to negotiate, and you know the two of you together make that happen. So if we ended up with some time, some countries could say we want to do this hands-on exercise, and they go break off, and maybe we do something like that. So it's just a suggestion to maybe take a half a day to give a couple options for a deeper dive that are more hands-on, less listening, more doing, for any key things like ERPAs or something. Just an idea. Ok, excelente. Sí, porque son varios puntos y esta idea es interesante. Entonces, tal vez consultar de una vez con ustedes si es que estarían de acuerdo con una modalidad en la que se hagan grupos de trabajo, si ustedes quieren, en la que de forma paralela se discutan los detalles del ERPA por un lado y por otro lado quizá las modalidades de implementación del marco de Varsovia, por decir algo. Entonces es algo interesante a considerar, y si es que les parece eso útil, la oportunidad ahí es que se pueden cubrir más temas, y la desventaja es que las delegaciones de los países van a tener que separarse y después tendrán que hacer la tarea de retroalimentarse entre sí. Así que bueno, está la idea. Si es que nadie tiene
no es una decisión final que estamos tomando acá igual, pero si nadie tiene una objeción a ese formato, pues evidentemente no debería ser una sorpresa si reciben una propuesta de agenda que tiene sesiones estructuradas de esa manera, por lo que estamos escuchando hasta ahora. ¿Algo más? ¿Alguna sugerencia adicional sobre el taller de Panamá? Queda enteramente en manos del equipo organizador, entonces, con las ideas que hemos cruzado hasta ahora, el equipo organizador seguirá trabajando y estructurando una agenda borrador que la compartirán con ustedes. Ahora, finalmente hemos llegado al final del taller y yo quiero acá llamar un poquito la atención de los organizadores y bueno, yo acá estoy simplemente como un invitado, sí, del programa ONU Red, participando en esto y además por tomar un rol como programa en la organización del taller en Panamá, pero más allá de eso me parece que habría que cerrar y dar unas palabras de cierre, reiterar los agradecimientos que Jason empezó a hacer. Estoy seguro que hay mucha gente aquí que trabajó muchísimo para que este evento se diera y evidentemente yo no soy el mejor posicionado para hacer esos agradecimientos y simplemente nuevamente en nombre del programa ONU Red reiterar el compromiso para trabajar hacia el diseño de un evento en Panamá que sea exitoso, acompañando al Programa Regional de Cambio Climático y de otros patrocinadores. Y también agradecer por haber dado la oportunidad al programa de participar en este evento y de ayudar con la organización. No sé si alguien de mis colegas de UN Red quiere también enviar algún mensaje de cierre. Y de lo contrario, realmente estoy solicitando a alguien del equipo organizador que se encargue de hacer un cierre formal y de agradecer a todas las personas que han hecho el esfuerzo para que todos estemos acá. ¿Tú vas a...? Okay. Listo. Bueno, en nombre de Leslie, que me acaba de dar la responsabilidad de cerrar el taller, y de los otros organizadores, antes que nada, muchas gracias por venir, es un esfuerzo aquí. Y quisiera cerrar dando un poco de sentido de perspectiva. Y cuando escuchaba, por ejemplo, la presentación de Tiago y de otros y el nivel de sofisticación que hacía, iba un poco atrás en el tiempo y me acordaba de cuáles habían sido esos desafíos cuando Red recién comenzaba, y eran otro tipo de desafíos. Eran si Red iba a ser un gigantesco esquema para sacar la propiedad del uso del recurso bosque a los pueblos indígenas, si Red iba a ser un esquema en el cual las comunidades dependientes de bosques no iban a poder hacer nada simplemente que conservación. Si a nivel técnico se podía realmente tener sistemas de monitoreos para poder medir pagos por resultados. Preguntas éticas también. Si Red no era un gigantesco esquema en el cual los países desarrollados no iban a hacer ningún esfuerzo para emisiones y simplemente iban a hacer como un outsourcing del esfuerzo a los países en desarrollo. Y creo que esas todas fueron preguntas y discusiones muy serias, y el mecanismo Red realmente se jugó su suerte en varias de esas discusiones. Pasaron 5 años, en este momento tenemos el marco de Varsovia, como decía Carlos, y esos lugares donde ahora el mecanismo Red se juega de vuelta a su suerte han cambiado. Esas creo que son las batallas del pasado y cuáles son las del futuro. Y realmente las del futuro es el poder encontrar a este mecanismo un financiamiento que sea suficiente y predecible. Y en eso, en este momento, el mecanismo Red se juega el que sea una fuerza transformadora en ese landscape, o que simplemente sea una cosa más que está pasando y que da ciertos fondos para
para poder hacer un poco de conservación aquí y un poco de conservación allá. Y no solo es importante eso, sino porque aparte nosotros, o al menos yo desde mi posición, veo crecer la presión en el terreno, porque Red se transforme en algo un poco más concreto. Hay un cierto sentido de fatiga ya en el proceso de preparación. Hay un cierto sentido de fatiga también en los procesos de consulta. Y uno ve una presión hacia el poder tener en el terreno mecanismos que estén funcionando. Y de vuelta, para poder tener mecanismos que funcionen, tienen que tener fuentes de financiamiento que sean suficientes y predecibles. Entonces toda esta mirada para atrás era para compartir con ustedes que varias veces en este taller realmente pensé que yo tengo que asistir a un montón de estas reuniones. En muchas me aburro y en otras realmente disfruto mucho, y esta fue una de las que he disfrutado mucho porque realmente pienso que este es el tema para los próximos 4 o 5 años en Red. Entonces, muchas gracias por estar aquí en nombre del programa de ONU Red, que hizo una colaboración chiquita, pero en el nombre también de los otros organizadores que hicieron realmente que esto sea posible. Gracias por venir y nos vemos en Panamá. Hasta luego. Depends on the layer.